Muy buenas noches, que Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga que nos acompaña del otro lado. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Hoy es para mí un privilegio agradecerle a Dios en esta noche de hoy, jueves 28 de marzo del año 2024. Agradecido de tener esta maravillosa oportunidad de compartir esta hora contigo en un tema muy interesante que vamos a estar compartiendo y desarrollando en esta noche y de cara a lo que estamos celebrando a nivel mundial, al menos en la cultura cristiana, que sería exactamente lo que es la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa en el mundo cristiano, mejor dicho, es ese tiempo donde conmemoramos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, todo lo que aconteció, todo lo que significa a nivel bíblico lo que Jesús hizo por la humanidad entera, ¿no? Es algo que nos tomamos el tiempo de poder conmemorar y qué bueno sería que no lo hiciéramos únicamente en este tiempo, sino que cada día esté fresco en nuestra mente y en nuestro corazón el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. No es importante eso. Bueno, antes de comenzar, hacemos los anuncios correspondientes. Recuerda que si estás en Santiago del Estero, nosotros nos vamos a ubicar este día sábado. Este día sábado vamos a estar a las 21:30 en la Plaza Libertad compartiendo la palabra de Dios. Acércate con tu familia, con tus amigos, con todas las personas que estén allí, que se tomen un tiempo para ir a la Plaza Libertad. Vamos a estar ahí compartiendo la palabra, orando por los enfermos, por aquellas personas que tengan necesidad. Ahí vamos a estar compartiendo una oración y por supuesto vamos a estar juntos como hermanos, como familia, llevando el Evangelio de Jesucristo en este tiempo tan especial, ¿no? Por otro lado, el domingo te extendemos la cordial invitación, este domingo de resurrección, a la iglesia Aposento Alto, iglesia cristiana Aposento Alto, en la 24 de septiembre 481. Esa es la dirección. Ahí vamos a estar a las 20 horas. Va a empezar el culto. Estate a tiempo para que saludes a los hermanos, saludes a todos los que estén encontrándose allí y por supuesto separes aunque sea una hora y media de tu tiempo para dedicársela al Señor, para adorarle, para bendecirle, para celebrar que resucitó entre los muertos y que puedas llenarte de nuevas energías para una nueva semana llena de Dios, ¿no? Es importante que eso lo puedas, por supuesto, aceptar en tu vida y contribuir con la comunidad de la iglesia y llenarte de Dios, ¿sí? También recordarte que las citas aquí en la radio exclusiva 103.7 FM son los martes y jueves a las 21 horas y por supuesto no puedes sintonizar el programa desde el comienzo. Te invitamos a que nos visites en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí puedes suscribirte, darle like, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos o colguemos un programa allí después de las transmisiones, te enteres si no pudiste sintonizarlo y puedas visualizarlo en diferido y por supuesto no perderte ninguno de la temática que estamos compartiendo constantemente, ¿no? Así que Dios te bendiga y muchas bendiciones. También queremos recordarle a nuestra audiencia que hoy estamos contentos porque también estamos saliendo simultáneamente en la radio La Perla 91.3 en Rafaela, así que también estamos en toda la audiencia de Rafaela. Saludos a todos ellos, especialmente a mi amigo Hugo, dueño de la radio, a su familia que comparte el Evangelio y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de su plataforma, de su emisora. Y es un honor para nosotros poder también llegar hasta los hogares rafaelinos, hasta todas las emisoras rafaelinas, a toda la sintonía rafaelina que nos escucha, pues por supuesto saludarles y que Dios les bendiga gratamente, ¿no? Queremos recordarle a todos los que nos escuchan que también puede usted participar de esta conversación a través de los medios de comunicación de la radio exclusiva 103.7 FM. Puede llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Háganos llegar su mensaje, su opinión, su comentario, su pedido de oración también, ¿por qué no? Porque estamos constantemente como iglesia orando. La iglesia tiene que estar donde está la necesidad, donde está la persona necesitada. Ahí tiene que estar la iglesia para extender una mano amiga. La iglesia es un hospital del alma. Es una institución donde podemos llevar la presencia de Dios a los necesitados, ¿no? Todos necesitamos de Dios, así que es importante que puedas acercarnos tu pedido de oración si así lo prefieres, ¿no? Bueno, el tema que vamos a estar tratando esta noche, nosotros justo para dar comienzo a la Semana Santa, Jueves Santo, vamos a estar hablando de la persona de Cristo, vamos a hablar de la cristología, ¿no? La cristología es aquella rama de la teología que estudia la persona de Cristo, ¿no? Sus atributos, su naturaleza, sus características, todo desde un punto de vista bíblico, ¿no? Y quiero que usted me acompañe en este viaje en el tiempo que vamos a hacer, porque vamos a viajar en dos épocas distintas. Nos vamos a ir al siglo primero, ¿no? Primero que nada, vamos a irnos a aquella noche de jueves donde Jesús
estaba comiendo la cena de Pascua con sus apóstoles, ¿no? Era la última cena, la conocida o famosísima última cena que el Señor tuvo con sus discípulos antes de entregar su vida en rescate por usted y por mí. Vámonos primeramente a ese tiempo y luego vamos a viajar unos 200 años después, más tarde, para identificar cuándo empezaron a surgir los primeros debates o los primeros estudios cristológicos acerca de la persona de Jesús y por qué es importante que rescatemos esos puntos de vista históricos hoy. ¿Por qué es importante para la iglesia tener un concepto correcto y real de lo que significa la persona de Jesús? El día de ayer estuvimos celebrando el cumpleaños de nuestros hermanos Jesús Gabriel y Zulema y aprovechamos para tener un compartir con la iglesia, ¿no? Y también instituimos o reinstituimos lo que son los estudios bíblicos y comenzamos con Mateo 16, donde empezamos a hablar de la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo, no? Es importante que como cristianos sepamos, ¿no? Más allá de celebrar o conmemorar la Semana Santa y celebrar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, recordarlo con toda reverencia, con todo temor y celebrarlo en nuestro corazón porque Él está vivo, Él vive y reina por los siglos de los siglos, y conmemorarlo en esta Semana Santa es bueno preguntarnos quién es Jesús para nosotros, ¿no? ¿Quién es ese Jesús que vino hace 2000 años atrás a ofrecer su vida en rescate por nuestros pecados, en el perdón de pecados, en la santificación y en la justificación de aquellos que tendrían que confiar en Él, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estudiemos y tengamos una correcta cristología bíblica, ¿no? Lo que dice la Biblia, lo que nos revela la palabra de Dios acerca de la persona de Jesús. Bueno, acompáñeme, por supuesto, en este viaje. Vamos a comenzar en el año 30 o 33 después de Cristo, justo ese jueves por la noche, en la noche que Jesús fue entregado, ¿no? Vamos a hablar de Mateo capítulo 26, acompáñeme en la Biblia, Mateo capítulo 26, verso 20 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es el momento en el que Jesús está tomando la cena con sus discípulos, ¿no? Y hacer un recorrido por estos versículos nos llena de mucha emoción, nos llena de un gozo indescriptible, porque en este momento el Señor en su completa humanidad había empezado a experimentar una serie de emociones, ¿no? Una serie de sentimientos. Tuvo miedo, tuvo tristeza, tuvo pesadez de alma, ¿no? Así del corazón, ¿no? Porque amaba mucho a sus discípulos y el tiempo que estuvo con ellos durante su ministerio público fue de una explosión de experiencias sobrenaturales tremendas, ¿no? Y que lo hicieron compartir intimidad con sus apóstoles y sus discípulos que estuvieron con él desde el momento que él se reveló al mundo hasta el momento que fue recibido arriba en gloria a la diestra del Padre, ¿no? Dice Mateo 26, verso 20 en adelante. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecido en gran manera, esto es lo que hablaba recién, sentía mucha tristeza, comenzó cada uno de ellos a decirle, no solamente Jesús, no, los entristecidos también eran los apóstoles, ¿no? Porque no podían creer que en medio de toda esta experiencia de 3 años, de haber visto milagros, de haber visto a Jesús sanar gente, de haber visto a Jesús predicar el reino de los cielos, de haber visto a Jesús como el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento, aún se entristecieron porque se preguntaban quién sería capaz de efectuar tan vil labor, ¿no? De traicionar al Señor, ¿no? Y comenzó cada uno de ellos a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mira lo que dice el verso 26, ¿no? Esto es algo tan sublime, tan tremendo, porque aún en medio de todas estas profecías de Jesús, ¿no? Esta revelación de Jesús, que no es la primera vez que Jesús lo dice, ya en otros pasajes anteriores, Jesús estaba hablando de que alguien lo iba a entregar, que uno de ellos lo iba a traicionar, y ya venía advirtiendo esta situación, ¿no? Y es tremendo que hay muchas lecciones que podemos aprender de Judas Iscariote. Una de ellas es que ciertamente cuando los apóstoles empezaron a preguntarse cada uno de ellos si serían ellos los que lo entregarían, ¿no? Individualmente,
es impresionante que ellos no dijeron, claro, Judas tiene que haberlo entregado. Claro, todo el mundo sabía que era Judas. O por qué no, si Judas se comporta de tal forma, ¿no? Ninguno de ellos se imaginó que Judas Iscariote sería el que lo traicionara. ¿Por qué? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de esto, no? Primero, porque Judas supo ocultar muy bien su doble intención. La doble intención de ser seguidor de Cristo y al mismo tiempo traidor. O sea, fue uno de estos cristianos falsos que supo fingir ser un cristiano auténtico. Esto también nos sucede en el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos cristianos dentro de la iglesia están fingiendo ser auténticos y están luchando ahí por supuesto, tener una doble vida o de doble ánimo, ¿no? Esto es una lección muy valiosa que debemos aprender para tomar conciencia y arrepentirnos de esa doble intención y poder encaminarnos bajo la dirección del Espíritu Santo y caminar conforme la dirección de Dios, ¿no? Conforme a su palabra. Otra lección que podemos sacar también es que hasta el último momento Judas estuvo esperando que Jesús fuese el Mesías que él esperaba, ¿no? Al igual que muchos de los judíos de ese entonces creían que el Mesías era un líder político y que los iba a librar de la esclavitud romana, ¿no? El imperio romano los había sometido a la fuerza y Judea se convirtió en una de las provincias del imperio romano. Y ellos tenían la esperanza de que el Mesías los iba a librar con mano militar de esa fuerza, ¿no? Tremenda. Mientras que Jesús vino para establecer el reino de Dios y para establecer la libertad de la esclavitud, pero del pecado, no de este imperio político. Porque al fin y al cabo, la política, el gobierno, el Estado seguirá existiendo hasta su segunda venida, mientras que él lo que está implementando es el reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros y que nosotros podamos conocer o tener acceso a ese reino y a todas las bendiciones espirituales con que fuimos bendecidos, según el apóstol Pablo en Efesios, ¿no? Que nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, es importante saber que en esta institución de la última cena Jesús está declarando, ¿sí?, que uno de ellos lo iba a entregar, ¿no? También hay una cuestión importante que se me escapaba, ¿no? Justo ahora la rescato, de que hay una tercera lección que podemos aprender de Judas. Judas aprendió de Jesús todo lo que Jesús enseñó. Sin embargo, al final del camino naufragó su fe. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros leemos algunos capítulos atrás donde Jesús los enviaba de dos en dos a predicar el evangelio, muchos de los apóstoles o quizás todos los apóstoles se regocijaban porque echaban fuera demonios, decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, y se alegraban, ¿no? Mostraban alegría. Y Jesús les decía, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, ya está escrito. O sea que es posible que Judas también estuviese dentro de esa alegría de echar fuera demonios, de, por supuesto, sanar enfermos, predicar el evangelio. O sea, Judas supo fingir bien su papel dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del círculo más íntimo cristiano de Jesús. Y al final de su carrera naufragó en ella. Esto nos recuerda a todos esos grandes líderes que de alguna forma u otra tuvieron grandes ministerios y que al final, por no permanecer firmes, por no tener un corazón humilde, transformado, renovado, por creer que se trataba de ellos y no de Cristo, naufragaron en su fe. Hay otros dos ejemplos en la Biblia. Tenemos a Himeneo y a Demas. Se recuerda que Demas era uno de los colaboradores del apóstol Pablo y en definitiva Pablo en algunas de las cartas lo menciona, ¿no? Que estaba con él. Y creo que, si no me equivoco, en Filipenses, o si no es creo que en Timoteo, si no me equivoco, usted lo buscará también en su Biblia, dice que cuando él estuvo en dificultades, no estuvo nadie al lado de él. Pero también dice que Demas lo había abandonado por amor de las cosas del mundo. O sea que también Demas, justo al final de la carrera del apóstol Pablo, y muy probablemente también cerca de la última carrera de ese cristiano, de ese seguidor de Cristo, estuvo entonces naufragando su fe. Hay otros ejemplos tristes que no voy a mencionar ahora, no nos da el tiempo para explayarnos un poco sobre esto, pero quiero enfatizar las lecciones que se pueden aprender de esto, ¿no? También podemos aprender la lección de los otros apóstoles, ¿no? Que también experimentaron miedo. Recordemos que cuando Jesús fue arrestado en la misma noche de ese jueves, cuando fue entregado, que fue traicionado por Judas, cuando se consumó la traición, recordemos también que muchos de ellos corrieron y lo abandonaron. Todos estos apóstoles, por miedo, salieron corriendo y los abandonaron. Jesús quedó solo con la guardia romana, con centuriones que por supuesto los arrestaron, lo arrestó, digamos, y lo llevó
hasta el lugar donde iba a ser luego colocado Jesús para ser juzgado y conocemos la historia, ¿no? Pero cuando Jesús experimentó su arresto, lo experimentó solo porque muchos de ellos se fueron, lo dejaron solo, ¿no? Este también es el cumplimiento de una profecía que decía que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, no serán dispersas. Entonces, esto es algo tremendo, ¿no? Porque estaba justo por consumarse la noche más oscura del ministerio de Jesús y que al mismo tiempo terminó en el amanecer más claro para nosotros, porque su victoria sobre la muerte fue real. Él tuvo muerte de cruz, pero nos dio la victoria en su nombre para que en él podamos ser salvos. Wow, qué tremenda historia, ¿no? Perdónenme que a veces me emociono leyéndola, ¿no? Y es algo tremendo poder entender a profundidad estas cosas. Bueno, dice el verso 26, estamos en Mateo capítulo 26, dice el verso 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, toman y comen, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquí se estaba inaugurando un nuevo pacto con Jesús, a través de su sangre, ¿no? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo es que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Es decir, que Jesús la próxima vez que se siente a la mesa va a ser con todos aquellos que han creído, que han confiado en Él, que han padecido las aflicciones a causa de su nombre y que hemos vivido confiando en la palabra del Señor, en la dirección de su Espíritu Santo, para luego encontrarnos cara a cara y volver a participar de este hermoso banquete, esta cena tremenda. Y yo sé que usted no se quiere perder esa cena, así que ya al final del programa le vamos a decir cómo usted puede participar de esta cena y entregar su vida a Cristo mientras estemos aquí, disfrutar de su presencia, sus bendiciones, perseverar en el Señor y por supuesto entrar en esa presencia y esa comunión íntima que Él quiere con aquellos que pongan su confianza en Él. Así que bueno, en este momento, como estamos viajando a este año 30 o 33 después de Cristo, ahí nos encontramos entonces con esta situación, ¿no? Esta última cena que tiene Jesús con sus discípulos. Pasada esta cena viene entonces a consumarse la traición de Judas y la posterior detención de Jesús para ser juzgado, ¿no? Por el complot que ya habían hecho los sumos sacerdotes, el Sanedrín y todos estos personajes religiosos que por supuesto ya desde hacía un tiempo atrás, si usted va leyendo todo el Evangelio de Mateo poco a poco, usted se va a encontrar con que ya estaban buscando la ocasión para agarrarlo, ¿no? Para afrontarlo. Pero como Dios es soberano y su plan se cumple tal como Él ya lo ha establecido, entonces es por supuesto el tiempo que había de cumplirse es esta noche de Jueves Santo, hace ya más de 2000 años, cuando se conmemora o se recuerda esto, ¿no? Con temor y reverencia, porque esto es algo muy sagrado. Estamos hablando de la penetración de Dios en la historia, hablando de el mismo Dios hecho carne, la misma palabra de Dios, como dice Juan 1:1, el verbo hecho carne y habitó entre nosotros, vivimos su gloria como gloria del unigénito. Así está Dios penetrando en la historia del hombre para salvarte a ti y para salvarnos y para salvarme a mí. Es decir, un regalo inmerecido. Él tomó nuestro lugar, sufrió nuestro castigo, sufrió nuestra pena para que nosotros pudiésemos ser salvos en Él y redimidos por su sangre. La sangre que Él dice que simboliza la copa, simboliza esa sangre del nuevo pacto y ahí entramos por fe, por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8-9. Pero luego allí entonces está esta presentación, ¿no? de este pacto y es un hecho sublime, ¿no? Lo que está por ocurrir en estos pocos días, ¿no? Ahora que conmemoramos esta Semana Santa. Ahora, vámonos más adelante al tiempo, vamos a viajar 200 años más adelante y vamos a empezar a ver cómo la iglesia empezó a discutir todos estos acontecimientos respecto a Cristo, ¿no? A la persona de Cristo. ¿Qué es la cristología como tal? ¿No? Vamos a empezar a hablar un poco de este tema, porque sé que todos los hermanos que me escuchan de Factor de Fe y Perdón les interesa ahondar un poco sobre este tema de la cristología y por qué es importante que hoy lo hablemos, ¿no? Es importante que entendamos que todos sabemos y sabemos por la ortodoxia cristiana que Jesús es Dios. Por ahí hay otros grupos religiosos como los Testigos de Jehová, incluso la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días y otras confesiones cristianas o quizás, digamos, protestantes, por así decirlo, no confiesan que Jesús sea Dios. Entonces es importante que la cristología, aún hoy en pleno siglo XXI, la tengamos fresca a la mano, porque es una verdad fundamental del credo cristiano, ¿no?
nosotros tenemos conservado para nosotros el credo más primitivo de la iglesia y lo ubicamos en 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 3, donde Pablo le dice a los corintios que él le enseña lo que él mismo recibió, que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y se apareció a varios hermanos a la vez y luego a 500 hermanos quienes aún todavía estaban vivos en el momento que Pablo escribía eso, ¿no? O sea, ese es nuestro primer credo. Los teólogos y eruditos más estudiosos de la palabra del Señor fechan este pequeño trozo del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, del 1 al 3, la fechan entre 24 y 36 meses después que Cristo murió, o sea que después que resucitó, 24 a 36 meses esta tradición oral empezó a aparecer y por supuesto fue puesta por escrito para que todo el pueblo de Dios pueda tener acceso a este credo primitivo, ¿no? O sea, fue el credo en que la iglesia primitiva recibió las verdades fundamentales de esta revelación tan hermosa que es la cristología, ¿no? Que es Cristo hecho, Dios hecho carne, ¿no? Bien, entonces, habiendo pasado el tiempo, vamos a ubicarnos ya en el siglo III, ¿sí? 200 años después de que los acontecimientos que acabamos de narrar ahora en la Biblia, pues acontecieron. En este siglo III, ¿qué pasa en el siglo III? Empiezan a haber discusiones y disputas respecto a la persona de Jesús. Los teólogos de aquel entonces empezaron a discutir cómo era posible que Jesús era Dios. Empezaron a aparecer todas estas discusiones teológicas y que tenían graves implicaciones, ¿no? Porque muchos de los seguidores de los principales postulantes de los puntos de vista teológicos empezaron a desviarse y empezaron a tener separaciones doctrinales, ¿no? Ahora, es importante que sepamos que estas discusiones eran necesarias que se dieran y que se buscase una solución a estas disputas a través de la palabra de Dios y a través de lo que se podía analizar como punto de vista teológico y lógico, ¿no? Por supuesto. Entonces, empezaron a haber discusiones. ¿Cuáles eran las principales discusiones? Estas discusiones se generaron en dos escuelas. La escuela Alejandría de Egipto, los teólogos alejandrinos, y la escuela de pensamiento teológico de Antioquía de Siria, o sea, los teólogos antioqueños de Siria tenían también una postura contraria a los alejandrinos. Ahora, antes de entrar en esta materia, voy a volver a definir para los que no me han escuchado aún, la cristología es la rama de la teología que estudia la persona de Cristo, sus atributos, sus características, su naturaleza, todo lo que ha sido revelado en la persona de Cristo, eso es lo que se encarga la cristología, no es esa parte de la teología. Bien, entonces, ¿qué decían estos teólogos? Primero que nada, ambas escuelas teológicas estaban de acuerdo de que Jesús era Dios. Hasta ahí estamos bien. Jesús era Dios. Entonces, ellos sabían que Jesús había venido a la tierra a morir por nuestros pecados y que había resucitado, por supuesto, porque el fundamento principal de la fe cristiana es que Jesús resucitó. Ese es el fundamento principal, que Jesús resucitó. Por ende, estas dos escuelas estaban disputando una discusión teológica bastante interesante que vamos a desarrollar en estos pocos minutos. Y los teólogos alejandrinos como antioqueños estaban de acuerdo en ello. Donde estaba la disputa era cómo es posible que Dios había penetrado en la historia de la humanidad. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se dio? ¿Cómo era Jesús realmente? Si era un ser humano nada más, o si era un hombre y era Dios, o era un hombre con una naturaleza divina, o con las dos naturalezas, o humana y divina. ¿Cómo se comía esto, no? Entonces ahí empezaron las principales disputas. La escuela alejandrina, a través de su principal defensor, que era Apolinar de la Odisea, que fue un obispo de la Odisea, si no me equivoco, y estuvo viviendo en ese siglo III, decía que Cristo tenía una sola naturaleza. Él era un hombre, era Dios, pero que tenía una sola naturaleza donde se combinaban las dos características, tanto divina como humana, las propiedades divinas y humanas. Es decir, Cristo era un cuerpo humano y tenía alma divina. No era una naturaleza humana completa, es decir, que la naturaleza de Cristo se combinaban las características divinas y humanas. Vamos a explayarnos un poco sobre este punto, ¿no? Porque es interesante. Las características humanas, ¿cuáles son? Somos personas finitas, somos limitados en nuestro cuerpo, alma y espíritu, somos mortales, por supuesto, y tenemos un comienzo, o sea, la persona humana tiene un comienzo, no es eterna, tiene un comienzo y tiene un final, ¿no? Entonces, cuando Apolinar de la Odisea planteaba que Cristo era un hombre, lo hacía como diciendo que tenía
el cuerpo humano, pero su alma no era humana, era divina, ¿sí? Entonces ahí es donde él empezaba a combinar la naturaleza humana y divina, haciendo a Cristo una persona, una naturaleza, ¿sí? Entonces, le combinaban los atributos divinos. ¿Cuáles son los atributos divinos? Por supuesto, la omnisciencia, la autoexistencia, porque el Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin, y por supuesto, todas las características santas, sin pecado, infabilidad de Dios como tal, ¿no? Entonces, él no dejaba de creer que era hombre y Dios, por supuesto, pero su naturaleza humana no estaba completa. Entonces, los teólogos alejandrinos apoyaron esta primera postura sobre Cristo y pronto los teólogos antioqueños empezaron a cuestionar este punto de vista. ¿Por qué? Porque falla en una cosa fundamental. Si Cristo no fue totalmente hombre, entonces su sacrificio por los seres humanos quedaba nulo. ¿Por qué? Porque para que Él pueda representarnos a nosotros como hombre, tiene que tener una naturaleza humana completa, sin pecado, por supuesto, con una esencia divina, por supuesto, pero tenía que tener una naturaleza humana completa, es decir, un alma humana y un cuerpo humano, ¿sí? Que tuvo ese comienzo de vida a través de la concepción virginal con la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, por supuesto, como nos lo narra la palabra, y ahí entonces podía tener acceso a que pueda sacrificarse en nombre de la humanidad, ¿no? Por supuesto, entregar su cuerpo y su vida por los hombres, una representación, ¿no? Entonces ahí fallaba el punto de vista de Apolinar en decir esto. Entonces, si los teólogos antioqueños cuestionaban a los teólogos alejandrinos en este punto, ¿cuál era la alternativa que presentaban los antioqueños? Bueno, ellos postulaban que Jesús era una persona, pero con dos naturalezas distintas. Una humana completa, es decir, tenía cuerpo humano y tenía un alma humana, tenía una naturaleza humana, es decir, tenía limitaciones humanas. Se fatigaba, tenía tristeza, tenía alegría, podía, ¿cómo es?, sentir hambre, sentir sed, todo lo que nos hace, por supuesto, humanos, ¿no? Una naturaleza racional, ¿no? Lo que nos hace distintos a los animales. Esto es importante también saberlo, ¿no? Y decirlo, porque ciertamente que tengamos una naturaleza y seamos de cierta especie, hay que diferenciarnos de los animales en cuanto a que tenemos conciencia y que somos racionales, ¿no? Entonces eso también, la racionalidad y la naturaleza humana de Jesús estaba presente en esa persona. Y tenía una naturaleza divina, es decir, no se despojaba Jesús de sus características divinas como segunda persona de la Trinidad, es decir, seguía siendo engendrado por el Padre de antes siglos, eterno, sin principio ni fin, el primero y el último, el Dios todopoderoso, omnipotente, infalible, sin pecado. Esta naturaleza divina la siguió conservando Jesús. Eso es lo que los teólogos antioqueños postulaban. Entonces, si esto era así, aquí había un tema también, ¿no? No es que los teólogos antioqueños definieron la doctrina o el dogma de la cristología como hoy en día lo creemos, sino que ¿dónde está la falla? Un popular predicador antioqueño llamado Nestorio, que le debe sonar a los estudiosos y lectores de la historia como tal, Nestorio empezó a decir que las dos naturalezas de Jesús podían separarse. ¿Qué significa esto? Que se había opuesto en decirle a María la portadora de Dios. Ustedes saben que a María se le concedió un título que es en griego Theotokos. Theotokos significa madre de Dios o portadora de Dios, para ser más exacto, porque era la que llevaba a Dios. Sabemos que Jesús es hombre y es Dios. Ambos teólogos, tanto alejandrinos como antioqueños, lo creían así, pero en su acercamiento a explicar cómo era que esto era posible, es donde diferían. Y entonces Nestorio empezó a decir que María no era madre de Dios como tal, o sea, madre de la naturaleza divina de Jesús, sino que era madre de su naturaleza humana. Por lo cual empezó a postular que en vez de llamar a María Theotokos, se le llamase Cristotokos, ¿no? Como madre de Cristo, tratando de separar la naturaleza de Cristo, la divina, de la humana, ¿no? Entonces ahí es donde fallaba la postura teológica de los antioqueños, de los teólogos antioqueños, que la naturaleza se separaba, ¿no? Entonces la portadora de Dios, que María es conocida hoy en día como Madre de Dios, y aquí me voy a detener un minuto, porque ciertamente muchos cristianos evangélicos detestan llamar a María Madre de Dios. Esto también hay que hacerlo dentro de un contexto bíblico, ¿sí?
porque si nosotros creemos y aceptamos que Cristo es Dios, es decir, es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tenemos que también aceptar que María fue portadora de ese Dios. O sea, María llevó a Jesús en el vientre durante 9 meses, Jesús fue creciendo en gracia y en conocimiento, como lo dice la Biblia, es decir, estuvo sujeto a su naturaleza humana, a su cuerpo humano, a sus limitaciones humanas, sin dejar de ser Dios. Muy bien, entonces llamar a María Madre de Dios no hace que María le dé comienzo a la divinidad de Dios. Por supuesto que no, de Jesús. No significa eso. Significa simple y llanamente que María fue ese vehículo a través del cual vino a ser la portadora de Dios, porque ella fue la encargada de traer al mundo la humanidad de Cristo sin que la naturaleza divina se separase de la humana. Entonces es importante saber esto, ¿no? Y es importante que los cristianos protestantes sepan esta realidad también, ¿no? Nosotros no tenemos problema en reconocer que María es Madre de Dios en virtud de su cristología. ¿Qué significa eso? Que es Madre de Dios Hijo, no Dios el Padre, no Dios el Espíritu Santo. Recordemos que para poder entender esto también hay que hablar de la Trinidad. La Trinidad son 3 personas, una misma esencia, ¿sí? 3 personas distintas, separadas, pero una misma esencia, una misma esencia, perdón. Quien murió en la cruz no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue Cristo. Quien resucitó fue Jesús. Quien está en los cielos y estaba en los cielos mientras Jesús ejecutaba su labor aquí en la tierra es el Padre, y quien está ahora en el corazón de cada cristiano que ha confesado esta verdad fundamental es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso. No es que María es madre del Padre ni del Espíritu Santo, es madre de Dios, por tanto ese título lo tiene por virtud de Cristo. Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya son las 21:30, pero antes de hacer la pausa quiero recordarles que puede comunicarse con nosotros. Este tema está interesante, puede compartirnos sus opiniones, incluso sus preguntas o su pedido de oración, llamarnos al 425-5232, 425-0933, o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí puede enviarnos sus opiniones, sus comentarios, qué piensa de lo que estamos discutiendo, cuál es su postura, qué le parece este viaje en la historia acerca de la teología cristológica de los primeros siglos de los cristianos. Y por supuesto que pueda pedirnos también inclusive oración por quien usted lo desee. Aquí vamos a estar. Vamos a la primera pausa y ya venimos con más. Cristo vive, que Dios te bendiga. Gracias por estar del otro lado. Seguimos en la segunda parte de este programa Fe Cristiana y Actualidad. Hoy estamos tratando el tema de la cristología, ¿no? De la primera cristología que empezó a discutirse en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Nos ubicamos en el tiempo, en el siglo III, donde las escuelas teológicas, tanto alejandrina como antioqueña de Siria, empezaron a disputarse el entendimiento o la comprensión bíblica y correcta de cómo debíamos entender la persona de Jesús, ¿no? Habíamos dicho que Alejandría, a través de Apolinar de la Odisea, había propuesto que Cristo era una persona en número con una sola naturaleza, y que esa naturaleza tenía combinada las propiedades humanas y divinas, ¿no? Y que a través de ello nos hace decir lo siguiente: Cristo es una persona en número, una persona humana, pero con un alma divina, ¿no? O sea, que la naturaleza humana no era completa. Entonces allí es donde fallaba o tenía la debilidad esta teología o este postulado teológico de los teólogos alejandrinos, mientras que los teólogos antioqueños protestaron contra esta propuesta teológica y ofrecieron una alternativa a esta realidad. Dijeron que Cristo en realidad era una persona con 2 naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, ¿sí? Recordemos que la naturaleza es lo que dice, lo que hace que nosotros podamos saber qué son las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la naturaleza de un caballo o de una vaca o de un cerdo o de un perro, sabemos lo que estamos hablando por sus propiedades, por sus características, ¿no? Más allá de que pertenezcan a la misma especie, las naturalezas son aquellos que filosóficamente hablando se entiende como lo que son las cosas, ¿no? Entonces, al decir los antioqueños que Jesús tenía 2 naturalezas, pero el tema era también que este predicador popular, Nestorio, empezó a decir que las naturalezas podían separarse, ¿no? Prácticamente concluía eso al decir que a María, la madre de Jesús, no se le podía llamar la madre de Dios, dado que María era la madre únicamente de la naturaleza humana de Jesús. No sería correcto llamarla Theotokos, que es el término griego para definir a la madre de Dios como María, sino Cristotokos, madre de Cristo. Y aquí había un error grave, porque al separar la naturaleza humana de la divina, pues estamos cometiendo un error lógico, ¿no? Algo de que
que sería, digamos, no comprensible en su totalidad, ¿no? Tenemos que entender que Jesús tuvo que conservar sus dos naturalezas de principio a fin, ¿no? Nosotros sabemos que Jesús es hombre y Dios, ambos teólogos, tanto antioqueños como alejandrinos, concuerdan en eso, pero diferían en su manera de comprender y explicar esta realidad. Entonces, ¿cómo se resolvió finalmente esta situación? ¿Cómo hizo la iglesia para resolver este tema, ¿no? ¿Cuál de las dos posturas sería la que hoy en día podríamos aceptar y que los cristianos de ese tiempo en adelante iban a creer, ¿no? Bueno, se realizó un concilio en Calcedonia en el año 451, es decir, que pasaron poco más de 100 años, ¿no? En disputas y en entendimiento entre las dos escuelas de pensamiento teológico, ¿no? Pasaron más de 100 años, es decir, en el concilio de Calcedonia que se celebró en el año 451, bueno, empezó a solucionarse este tema y lo que se decidió fue lo siguiente: Cristo es una persona en número, una persona humana con dos naturalezas completas, es decir, una naturaleza humana, es decir, Jesús fue 100% hombre, y una naturaleza divina 100% Dios, que cuando Jesús encarnó en un cuerpo humano no se separó de su naturaleza divina, sino que conservó la naturaleza divina, conservó sus atributos divinos, conservó sus propiedades divinas, y luego, digamos, adoptó o tomó una naturaleza humana a través de la cual conservó también las limitaciones humanas, es decir, tuvo un alma humana, tuvo una característica humana como cansancio, digamos, sed, hambre, era limitado en espacio y tiempo. Entonces, esas limitaciones humanas las conservó Jesús, tal como nos narra la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos tener un acercamiento aproximado a ella sin ni siquiera verlo con unos lentes teológicos, ¿no? La ventaja nuestra que hoy, en el siglo XXI, nosotros podemos tomar una lupa y hacer un recorrido histórico por todos los pensamientos teológicos de ese tiempo, y podemos llegar a concluir entonces cuál sería el postulado teológico más exacto o el que más se acerca a la Biblia, ¿no? Entonces, lo que se hizo es tomar como positivo ambas posturas y unificarlas y sacar una conclusión lógica de estos dos postulados teológicos, ¿no? Y es interesante cómo la iglesia trata de desarrollar estos temas y tratamos nosotros de, como seres humanos, de entender la revelación divina, ¿no? Entonces lo que se dijo fue que existía algo que empezó a llamarse como la unión hipostática. La unión hipostática es la unión de dos naturalezas en una sola persona. Jesús era una sola persona con dos naturalezas indivisibles que no se podían dividir, como en el caso de Nestorio, que intentó dividir la naturaleza humana y divina al decir que María era madre solamente de Cristo y no de su naturaleza divina. Sin embargo, cabe recordar, o cabe destacar, mejor dicho, que hay que hacer una explicación correcta de esto, ¿no? Porque se da la impresión de que al decir que María es madre de Dios es como que María hubiese le hubiese dado inicio a la divinidad de Jesús, cuando no es así. Dice Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9 en adelante, y todo el capítulo 2 nos explica cómo Jesús se despojó, siendo Dios, de su forma de Dios para tomar forma de siervo, ¿no? O sea, para tomar y adquirir una naturaleza humana y un cuerpo humano, a través del cual se encarnaría la palabra de Dios, el mismo Jesús, el verbo hecho carne, para poder hacer o cumplir el plan salvífico de Dios, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, que se dice sencillamente, pero en realidad es una discusión compleja que tomó bastante tiempo. Te digo que tomó más de 100 años esta discusión. Hoy podemos decir fácilmente que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, pero esto al principio del cristianismo no fue tan fácil de explicar. Por eso existían estas dos escuelas de pensamiento que trataban de dar o arrojar luz sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que en el siglo XXI la iglesia sepa cuál es la importancia de la cristología? Porque estas viejas herejías, quiero recordar que cuando Apolinar de la Odisea, uno de los teólogos alejandrinos que postuló esta primera propuesta que ya expliqué, fue declarado como herético en el año 377. O sea que esa teoría de que Jesús era un cuerpo humano y un alma divina, o que tenía una sola naturaleza, había sido ya declarada como herética, o sea, que no se siguiese ese pensamiento de la escuela alejandrina. Mientras que la de Nestorio fue también declarada herética en el año 431. Mira la cantidad de años que pasaron y cómo se fue desarrollando la discusión teológica en la iglesia, ¿no? Y fue declarado como herético, ¿no? Los seguidores de Nestorio fueron conocidos como nestorianos, ¿no? También había un tercer personaje llamado Eutiques, si no me equivoco, ¿no? Los eutiquianos, que ellos postulaban entonces que Dios
había en su naturaleza divina había tomado o adoptado a un ser humano, ¿no? Y que esto vino a ser luego conocido como simplemente una teoría de adopcionismo, ¿no? Si no me equivoco, diciendo que solamente lo que tenemos es una persona donde mora Dios. En realidad, no nada distinto a nosotros, ¿no? Solo que sin pecado, pero eso también fue desechado por la iglesia y la resolución a la que se llegó en el concilio de Calcedonia fue que Jesús es una persona en número, pero que poseía dos naturalezas, una divina y una humana, y ambas son completas, es decir, su conciencia completa, sus características y propiedades completas. Esto tenía que ser así, ¿por qué? Porque en orden de que Jesús pudiese representar a la humanidad entera, tenía que ser hombre. Y en orden de que pudiera satisfacer a la perfección la justicia de Dios, tenía que conservar su naturaleza divina. Por ende, es importante que la iglesia hoy sepa esta verdad y entienda que la cristología es importante estudiarla. Estas viejas herejías vuelven a revivir. Hoy en día tenemos los grupos conocidos como los testigos de Jehová, que creen en un Cristo que no es Dios, por ejemplo, o que tiene naturalezas separadas, o que hay una cristología bastante errática allí en ese sentido. Y también tenemos otros grupos como los mormones que piensan que el Padre y el Hijo tienen ambos cuerpos y tienen distintas características y la verdad que son dioses distintos. Entonces, en realidad es necesario que la iglesia se mantenga firme en estas doctrinas que ya fueron discutidas siglos atrás, a principios de los primeros siglos con los padres de la iglesia y todas las discusiones que se llevaron, y que la iglesia vuelva a rescatar estas verdades. Hay que volver a rescatar estas verdades. Por ahí algún cristiano me podría decir, oh, yo no me imaginé que ibas a llamar a María Madre de Dios, porque hay gente que no entiende por qué se le llama María Madre de Dios. No es que sea madre del Padre y del Espíritu Santo, es madre de Dios Hijo, porque quien dio luz nunca dejó de ser Dios. Entonces, ella se le llama así en virtud de Cristo, no porque ella se le tenga que exaltar. No debemos exaltar a María ni darle toda la adoración y alabanza que por ahí se le da. Yo no estoy diciendo esto, lo que digo es que no se debe dejar de reconocer que ella es Theotokos, es decir, es la madre de la segunda persona de la Trinidad. No es que permitió que el Hijo empezara a existir, el Hijo existía antes de encarnarse, pero sí su humanidad empezó a existir cuando dio a luz, creció en gracia, creció en sabiduría, como todo ser humano, como todo niño, ¿no? Que va desarrollándose y tuvo cuidado de la madre. Entonces es importante manejar estos conceptos que ya fueron definidos por la iglesia primitiva en los primeros siglos. Hágase un viaje usted mismo en la historia y empiece a leer los padres de la iglesia, cuáles eran las discusiones teológicas, y qué enriquecedor sería hacer eso, porque nos acercaríamos nosotros a cómo creían los primeros cristianos. Si los primeros cristianos creían o tenían la misma fe que nosotros, o nos hemos desviado gravemente, o hemos tomado un giro tremendo y hemos volteado la fe que no se parece en nada a lo que los primeros cristianos creían. Por supuesto que todas estas discusiones llevaron su tiempo, tuvieron sus problemas, tuvieron sus fallas, sus críticas, sus correcciones, sus modificaciones, pero han llegado a nosotros y tenemos el privilegio hoy de que con una lupa podemos analizar lo que pensaban los discípulos de los apóstoles. Recuerden que los padres de la iglesia eran discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, ¿no? Así se fue expandiendo el evangelio, ¿no? Entonces ahí ellos recibieron y enseñaron como recibieron de los apóstoles la fe cristiana. También es importante saber que Judas, versículo 3, si usted va a la Biblia en Judas, versículo 3, él dice, les exhorto a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. O sea que cuando Judas dice eso, al momento que él lo está diciendo, ya había un cuerpo de fe, un cuerpo doctrinal desarrollado. De manera que esto no es nuevo, ¿no? Lo que se hace nuevo es el desarrollo teológico que viene posteriormente. La teología empezó a ganar ese terreno dentro de la iglesia, entre los distintos pensamientos antioqueño, alejandrino, allí en Constantinopla, en Roma, y todos en África, en Cartago, todos estos pensamientos teológicos que fueron derivando de los desarrollos y pensamientos de grandes teólogos de la iglesia, ¿no? Por supuesto, y que es enriquecedor rescatarlos al día de hoy, porque vuelven a aparecer estas doctrinas, de cada cierto tiempo vuelven a aparecer. Y es importante que la iglesia se mantenga edificada en la fe que ha sido dada una vez a los santos. No hay otra fe, es la fe en Cristo que ha sido dada una vez a los santos. También el apóstol Pedro nos recomienda o nos exhorta, nos dice en 1 de Pedro capítulo 3 verso 15, que siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa. La palabra defensa es apología, apologética,
a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros con espíritu de mansedumbre, ¿no? Por supuesto, ¿no? No queremos caer encima a todo aquel que piense distinto a nosotros. Imagínense cómo se llevaban los primeros cristianos. Yo me imagino cómo los primeros teólogos alejandrinos y antioqueños que chocaban entre sí, cómo ellos de repente se habrán puesto de acuerdo, cómo habrán discutido, ¿no? Cómo habrán discutido y cuál era el espíritu en discutir estas verdades para poder tener un acercamiento mucho más certero a la persona de la divinidad, que es Cristo Jesús, ¿no? Y es algo muy rico que debemos aprender a rescatar para que podamos enamorarnos más del Señor y poder enamorarnos más de su riqueza espiritual, ¿no? De todo lo que tiene el tesoro cristiano para la iglesia. Y mucha gente se pierde de estas bendiciones porque no conoce la palabra. Se pierden de estos tesoros, ¿no? Se pierden de poder tener acceso a esta presencia tan hermosa y este conocimiento tan rico que ni siquiera toda la filosofía del mundo podría tener el mismo efecto si no es por la presencia de Dios. Si usted tiene el privilegio de tener el Espíritu Santo en su corazón y poder meditar la palabra y entender estas verdades, usted sabrá cuánto esfuerzo y tiempo tomó que nuestras verdades teológicas llegaran hoy a nuestras manos. Cuánta sangre corrió para que hoy tuviéramos Biblias traducidas a nuestro nombre. Cuánta gente murió para que el Evangelio llegase a estos rincones del mundo, ¿no? Esto es importante y esto es importante saberlo. Porque el verdadero espíritu de la Semana Santa es ver no solamente lo que Cristo hizo por nosotros, sino cómo sus seguidores esparcieron su Evangelio, cómo extendieron el Evangelio y cómo la palabra de Dios fue conservada por más de 2000 años y lo seguirá hasta que Cristo venga. Bueno, vamos a la segunda pausa del programa. Estamos ya que casi se termina, ya casi faltan 10 minutos para que termine y la hora pasó volando. Y qué lindo es cuando compartimos información como esta. Así que Dios te bendiga. Vamos a la segunda pausa y ya venimos con más. Durante toda esta hora compartido con ustedes el mensaje de la institución de la Cena del Señor, de cómo la última cena de Cristo significó un evento, la antesala a uno de los eventos más importantes de toda la historia de la humanidad, que fue el comienzo del cumplimiento de la promesa de Dios para el hombre, para el ser humano, ¿no? De que Cristo moriría por nuestros pecados, quitaría el pecado y nos redimiría con su sangre, ¿no? Fue un evento tremendo que hoy, un jueves como hoy, hace ya poco más de 2000 años, pues se efectuó la historia humana y es la penetración de Dios en la historia, ¿no? Y hablamos de cómo también las dos escuelas principales de pensamiento teológico, los cristianos de Alejandría en Egipto y los cristianos de Antioquía en Siria, los teólogos de ambas escuelas de pensamiento, ellos discutían y tenían diferencias respecto a la cristología, ¿no? A cómo entendían que Cristo era y cómo era Cristo. Y es algo muy enriquecedor viajar en el tiempo y poder rescatar estos temas históricos, porque es importante que la iglesia vuelva a los principios básicos de su fe. Siempre que leemos los padres de la iglesia debemos hacerlo con sumo respeto y reverencia, entendiendo que en aquellos tiempos no solamente eran presa de persecuciones crueles donde daban la vida por su fe, sino que también ellos nos legaron a nosotros una fe única, una fe auténtica, la fe que heredaron de los apóstoles, ¿no? Y por supuesto todo el desarrollo teológico que hoy podemos analizar con lupa y ver dónde está correcto, dónde está el punto de vista bíblico y dónde está fuera de la Biblia. No se lo podemos ver hoy y ese es el privilegio que hoy en día tenemos. Pero yo no quiero que tú que estás del otro lado te quedes sin antes experimentar la mayor bendición de todas, que es aceptar a Cristo en tu corazón. Más allá de todo el entendimiento teológico que hoy acabamos de desarrollar, yo quiero pedirte que ahí donde tú estés, hagas conmigo esta oración que va a permitirte experimentar en carne propia todo lo que estos cristianos durante 2000 años de reflexión teológica hemos experimentado en su nombre. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás repitas conmigo esta oración con fe, creyendo que el Señor en este tiempo va a traer tiempo de refrigerio para tu vida y por supuesto aprovechando esta maravillosa velada de Semana Santa, en esa noche donde Jesús fue entregado para cumplir, aún lleno de miedo, de dolor, aún pidiéndole al Padre que pasara de él su copa si fuese posible, pero siguió hasta el final, aunque los discípulos lo abandonaron y lo dejaron solo. Así que ahí vamos a estar orando en este tiempo para que puedas recibir esa presencia de Dios. Así que repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te pido
que me enseñes a caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, déjame decirte que dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Recordemos también aquel hermoso pasaje donde Jesús dijo que todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, y el que me niegue, yo lo negaré delante de mi Padre. No te prives de recibir la bendición de Dios en este tiempo. Yo no sé qué está pasando tú en tu vida, no sé si me estás escuchando y piensas que esto es casualidad. Nada es casualidad. Si has permitido llegar a esta emisora, has permitido llegar a esta transmisión, yo quiero recordarte que solamente Dios hace que las circunstancias puedan crearse a fin de que puedas llegar a Él. Yo quiero, antes de finalizar en estos 2 minutos que nos quedan, hacerte la invitación, si estás en Santiago del Estero, a que vengas este día sábado a la Plaza Libertad. A las 21:30 vamos a estar predicando la palabra allí, compartiendo el evangelio. Vamos a estar orando por todos aquellos que necesiten, a todos aquellos que verdaderamente tengan aquella necesidad y ganas de compartir con nosotros en la plaza, celebrando o conmemorando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a estar este día sábado a las 21:30 en la Plaza Libertad. Y por supuesto, extenderte la cordial invitación a la iglesia Aposento Alto. Vamos a estar en 24 de septiembre 481, esa es la dirección. El horario es a las 20 horas. Ahí, tómate 1 hora y media para que puedas compartir con nosotros como iglesia, llenándote de la presencia del Señor y conmemorando este domingo de resurrección, que la principal piedra de fundamento es Cristo Jesús y que la doctrina principal es que Él resucitó entre los muertos, como dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Así que ese es el punto focal de nuestra fe. También decirte que si no pudiste sintonizar este programa que ya se está terminando desde el comienzo, quiero invitarte a que visites nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un programa nuevo, porque ahí estamos subiendo todos nuestros programas, lo que transmitimos al día 1 o 2 días después, lo estamos colgando en la red de YouTube para que tengas acceso en diferido y puedas disfrutar de todo el contenido que tenemos ahí en el canal. Así que bueno, ya nos despedimos. Saludos a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón. Gracias al equipo de producción que siempre está ahí ayudándonos y dándonos una mano. Gracias a Hugo que nos está retransmitiendo en la emisora La Perla 91.3 en Rafaela, y llegamos hasta la audiencia de Rafaela. Que Dios bendiga esta hermosa ciudad, a todos sus familiares, allegados, a toda la familia Albarracín, al pastor Pablo que está en Río Gallegos, nos está escuchando, los que nos escuchan en Venezuela, mi señora madre también me está escuchando. Pastor Eusebio Cortés, Alexis Riverol, Betty Carías, a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Venezuela y que nos ven en Venezuela por el canal de YouTube, a todos ellos que Dios les bendiga grandemente. Será hasta la próxima.